Muy buenos días, mi nombre es Isabela Yedi, soy periodista y profesora en creatividad, escritura y literatura latinoamericana chilena, nacida el 2 de agosto de 1942 en Lima, Perú. Mi padre Tomás de Allende se desempeñaba como secretario en la Embajada de Chile en ese país. En 1960 formé parte de la FAO, que significa la Organización de las Naciones Unidas de Agricultura y la Alimentación. 2 años después contraí matrimonio con Miguel Fridares y me divorcié en 1987 después de haber tenido 2 hijos, Paola, que falleció en 1992, y Nicolás en 1973. Después de haber tenido mis 2 hijos, contraí matrimonio con mi nuevo esposo, que es el abogado de Estados Unidos, y luego vivimos una vida tan triste porque la familia de mi esposo se había muerto y una de mis hijas se murió. Y tras eso, por honor a mi hija, escribí el libro de La Casa del Espíritu en el año 1982. Y actualmente tengo 73 años, vivo en California, en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Gabriel García Márquez. Nací en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Mi padre se llama Gabriel García y mi madre se llama Luisa Márquez. Yo estudié en Universidad Nacional de Colombia, pero les abandoné para dedicarse al periodismo y la literatura. En 1955 publiqué Las hojas horas casca. En 1961 me instalé en Ciudad México. En el mismo año publiqué El coronel no tenía quien le escriba, y al año siguiente Las funerales de Mama Grande. En 1967 mandó a publicar en Buenos Aires 5 años de Sociedad, la obra que lo consagró a nivel mundial. En el 1972 gané el premio Rómulo Gallegos y en el 1982 me premió Nobel de Literatura. Otras grandes obras mías son El Otorno, Patriarca, en 1975, Una muerte enunciada, en 1981, El amor en los tiempos del cólera, 1985, y Noticia de un secuestro, 1996. Sus memorias fue publicadas en 2002 en el título de Vivir para de lo que escribí. El mar de tiempo perdido. Poco a poco fueron dejando el mar de las... Un cuento de lo que escribí. El mar de los tiempos perdidos. Poco a poco fueron dejando el mar de las catástrofes comunes. Un cuento de lo que escribí. El mar de tiempo perdido. Poco a poco fueron dejando el mar de las catástrofes comunes y entraron en el mar de muertos. Había tanto que todavía no creyó haber visto nunca. Tantas gentes en el mundo flotaban inmóviles a diferentes niveles, en todos tiempos a expresión de los seres olvidos. Son muertos muy antiguos, dejaron el Señor. Virtud. Han necesitado siglos para alcanzar este estado, pero reposo. Más abajo
en Huaste. Murió Cientes en el señor Vid de Tubo. Ha viajado mucho, dijo el señor Vid. Lleva detrás de flora de todos los mares del mundo. En los últimos años me padecí con una enfermedad llamada cáncer y morí en el 17 de abril de 2014 en el Ciudad de México. Mi nombre es Gabriela Mistral, nací el 7 de abril de 1889 en la ciudad de Vicuña, Chile. Mi nombre de nacimiento es Lucila María Godoy Alcayaga. Mi padre se llama Juan Jerónimo Godoy, es profesor de ascendencia indígena. Mi madre se llama Petrolina Alcayaga. Cuando tenía 3 años mi madre me llevó a Moncaya cuando mi padre nos dejó abandonados. Y un día cuando estuve removiendo los papeles encontré las poesías de mi padre que me despertaron mi pasión poética y desde ahí comencé a escribir poemas. En el año 1906 publiqué mi primer verso en la prensa local y empecé a estudiar para maestría y me enamoré de un modesto empleado de ferrocarriles. Yo quise ser maestra de bachillerato, pero no tenía dinero y solo estudié en una escuela normal. En el año 1917 mi nombre figuró en las más importantes antologías de poesía. También me hice inspectora de un liceo femenino de La Sirena. Visité México, Europa y Estados Unidos para estudiar de modelos educativos extranjeros. A los 15 años tuve un amor platónico con Alfredo Videla. Era un hombre rico, tenía 20 años, era mayor de edad que yo. Andamos casi un año. Luego realicé mis obras. En el año 1922 publiqué con el título La Desolación en Nueva York, que coincide de 5 secciones: vida, escuela, infantiles, dolor y naturaleza. En el año 1924 publiqué con el título La Ternura en Madrid, España. En el año 1935 publiqué con el título De Tala en Buenos Aires. En el año 1945 recibí el Premio Nobel de Literatura. En 1954 publiqué mi última obra. Morí el 10 de enero de 1957 a causa de cáncer de páncreas en el hospital de Nueva York. Buenos días, mi nombre es Julio Cortázar. Fui un traductor e intelectual argentino. Nací el 26 de agosto de 1914 en Bélgica. Mi obra notable es La Rayuela. Gané premios Medices extranjero. Fui escritor, profesor y guionista. Soy hijo de padre argentino. Mi padre fue destinado a la Embajada de Argentina en Bélgica. Mi familia se refugia en Suiza durante la Primera Guerra Mundial en el año 1918 y regresé a Buenos Aires, Argentina. Obtuve título de maestría. Mis obras se reconocen por mi alto nivel intelectual y por mi forma de tratar los sentimientos y emociones. Fui un gran seguidor de Jorge Luis Borges. En el año 1935 comencé la carrera de filosofía y de letras. Di clases y publiqué estudios de críticas y literatura. En los años 40, por problemas políticos, tenía que dejar mi puesto de profesor en la universidad. En el año 1951 comencé mi exilio, dediqué mi vida a viajar y quedé en París. Apoyé a líderes políticos como a Fidel Castro, Salvador Allende o Carlos Fonseca. En los años siguientes destaqué los poemas Pameos y Mepoas en el año 1971 y Los Autonautas de la Cosmopista en el año 1983. Mi obra miscelánea, este último fue escrito en la colaboración a mi tercera y última esposa, Carol Damler. Antes de fallecer publiqué un libro de poemas, Salvo de Crepúsculo, en el año 1984 y artículos argentinos. Años de Alhambra Culturales en el año 1984 y morí el 12 de febrero de 1984, París, Francia.